Eres el capitán de un barco de carga, navegando por el vasto Océano Pacífico en una noche tranquila. El radar muestra una ruta directa y rápida a tu destino, hasta que notas algo extraño. Una gran sección del océano, una línea perfectamente recta, está completamente desierta de barcos. Es la ruta más rápida, pero ningún capitán se atreve a tomarla. ¿Qué pasa con esta enorme y misteriosa parte del océano que los barcos se niegan a atravesar? El Pacífico es enorme, tan vasto que ciertas áreas están a más de 1.600 millas de tierra. Si un barco se avería aquí, está completamente solo, aislado de cualquier ayuda. Pero esa es solo una de las razones por las cuales los capitanes evitan estas aguas. En algunas áreas, el peligro no se debe solo a la distancia. Uno de los mayores problemas: el viento por sí solo puede ser un obstáculo significante para las embarcaciones. Los barcos no están diseñados especialmente para ser aerodinámicos al navegar por el agua. Aunque las velas de los barcos quedaron obsoletas con el desarrollo de los motores de vapor y eléctricos, el viento todavía puede mojar las velas de un barco que va en su contra. Incluso existe una fórmula precisa para calcular el área de viento de un barco, o qué parte del barco está siendo impulsada por el viento en un momento dado. El área de viento en los lados del barco es mucho mayor que la parte de adelante y atrás. Se conoce que los barcos son extremadamente largos y relativamente delgados. Pero yendo un poco más allá, los cruceros a menudo tienen un área de viento mayor que los petroleros o los barcos de contenedores. Esto se debe a su infraestructura general más alta y amplia, que también minimiza el desplazamiento de agua, lo que efectivamente reduce la profundidad a la que se sumerge el barco en el agua. Además, un mayor desplazamiento de agua implica que el barco adquiere más inercia al navegar, lo que amplifica los beneficios de los barcos de carga versus los de pasajeros en mar abierto. En lo que respecta a cómo eso se traduce en viajes transoceánicos, es más útil consultar los mapas de viento que abarcan el océano. Por lo general, los barcos viajarán a favor del viento o directamente en contra de él. De lo contrario, pasarán por áreas que con velocidades de viento más bajas y la presión correspondiente. La media de los vientos alisios en el Océano Pacífico es de aproximadamente 15 millas por hora. Dado a la falta de superficie que permita la acumulación de nubes, generalmente carece de cobertura nubosa significativa y de los cambios de presión resultantes que generan viento. Sin embargo, el Pacífico experimenta tifones estacionales que pueden alcanzar velocidades de viento de entre 75 y 100 millas por hora. Si superpones el mapa de envíos con el mapa del viento, generalmente puedes decir dónde se están formando tormentas en el área por la ausencia de barcos. El problema indirecto que surge parcialmente del viento, pero también de las corrientes oceánicas en general, son las olas. Las olas causadas por el viento se llaman, de manera poco original, olas de viento, y hay toda una ciencia dedicada a calcular exactamente cómo el viento las crea. Para simplificar las cosas, si el viento presiona sobre la superficie del océano de una manera uniforme, es decir, sin cambiar de dirección a lo largo de una distancia considerable, desplazará suficiente agua para que las olas adquieran velocidad e inercia. Sin embargo, dado que detectar con precisión las velocidades exactas del viento sobre una gran área de océano abierto es impráctico, existe un rango completo de olas que se consideran más probables de ocurrir para cualquier velocidad y dirección general del viento. Tengamos en cuenta que la velocidad del viento aumenta desde el viento alisio estándar y sube hasta 33 millas por hora. Según las estadísticas, un viento de esa velocidad sobre un tramo de unas 340 millas puede generar olas significativamente variadas con las que los barcos tienen que lidiar. La altura promedio de las olas en este caso es de 11 pies, pero el 10% de todas las olas encontradas superará los 18 pies, y hay un 5% de posibilidades de que una de cada 200 olas llegue a más de 35 pies de altura. La altura promedio de un barco de carga por encima de la línea de flotación es de unos 115 pies, por lo que es muy improbable que una ola se derrame en un barco de carga de buen tamaño. Sin embargo, toda esa energía cinética creada por la ola tiene que ir a algún lugar, y ese lugar es el casco del barco. Además, si el viento y las olas van en contra de las corrientes de agua existentes, las olas se amplifican, resultando en la llamada altura significativa de ola, o altura significativa de ola. Dichas amplificaciones pueden causar olas gigantes, las cuales se ha informado que pueden crecer más de 100 pies de altura, causando un daño significativo a un barco. Los informes de altura significativa de ola y olas gigantes son escasos, y son más comunes en el Atlántico que en el Pacífico. Los mapas en tiempo real que muestran las velocidades del viento, las corrientes oceánicas y las rutas de tráfico son fundamentales para identificar riesgos aumentados de formaciones significativas de olas y la posible aparición de olas gigantes.
Entre las regiones encuestadas hay una que es particularmente peligrosa para los barcos. Llamada el Alto del Pacífico Norte o Alto Hawaiano, es un anticiclón semipermanente que dispersa las corrientes de aire hacia afuera, creando áreas de velocidades de viento más altas. Por esta razón, existe una zona al noreste de Hawái donde el tráfico de barcos es relativamente poco, a pesar de que técnicamente la ruta es más corta que la que pasa cerca de la costa de Alaska. Aparte de ser semipermanente, el anticiclón se desplaza ligeramente con la temporada, creando carriles de navegación siempre cambiantes a través del área para minimizar el riesgo de que los barcos encuentren vientos y olas fuertes. Peor aún, parece que el viento y las olas sobre el océano van acelerando lentamente. Las olas más altas han crecido casi un pie en el transcurso de los últimos 30 años. ¿Cuál es la causa más probable? El calentamiento global. Dado que realmente no hemos resuelto eso, es probable que solo vaya a empeorar, pero aún no es insuperable. Si los barcos ya son lo suficientemente altos para soportar las olas, ¿por qué existe tanto miedo hacia ellas en primer lugar? Es porque los barcos de carga modernos empacan casi todo en contenedores de almacenamiento. Y los contenedores de almacenamiento son mucho más susceptibles a ser zarandeados e incluso arrojados fuera del barco. Solo durante la temporada de invierno de 2021 se reportaron un total de 3.000 contenedores de envío extraviados en el mar. Mientras que un número menor se ha perdido debido a explosiones, posiblemente debido a una carga mal asegurada, la mayoría simplemente cayó al océano, normalmente nunca para ser visto otra vez. Este no es un número particularmente significativo en comparación con lo que la industria de envíos maneja regularmente, pero las pérdidas potenciales para algunas empresas pueden ser absurdas. Otro problema, el Pacífico es enorme. Cubre más del 30% de la superficie del mundo por sí solo, y su cuenca es más grande que todos los continentes combinados. En pocas palabras, hay tantas rutas de envío diferentes para elegir que los barcos probablemente se podrían mantener a cientos de millas entre ellos en cualquier momento. Pero esa distancia tiene un precio. Solo porque es posible poner cientos o incluso miles de millas entre el barco y el asentamiento humano más cercano, o incluso una pieza de costa, no significa que sea práctico. Consideren el punto Nemo, ubicado en el sur del Océano Pacífico, como un simple ejemplo. Está a aproximadamente 1.600 millas de cualquier tierra, y los puntos más cercanos son dos pequeñas islas en el Pacífico y la Antártida. Si un barco se queda varado allí y los barcos cercanos no tienen los medios para ayudar, la asistencia desde la costa estaría extremadamente lejos. La situación en la parte norte del Pacífico es ligeramente mejor. Hay un buen pedazo de continente Estados Unidos, Alaska, Canadá, Hawái y Rusia delineándolo. Si algo le sucede a un barco en alta mar, la ayuda llegará mucho más rápido. Pero eso es precisamente porque la mayoría de las compañías de envío se adhieren a las rutas de envío bien utilizadas, que generalmente se desvían más cerca de las principales islas y puertos de envío. Dado que el Pacífico es vasto y ya está bien protegido geopolíticamente, hay poco peligro en que los barcos permanezcan relativamente cerca uno del otro. Decimos relativamente, pero los mapas que ves en los sitios web son engañosamente incorrectos. Lo que puede parecer como rutas de viaje superpuestas son en realidad barcos que están a millas de distancia entre sí. Los sistemas más avanzados de comunicación que llevan a bordo les permiten corregir fácilmente el rumbo mucho antes de avistar un barco en el horizonte. Si bien ha habido informes de barcos chocando entre sí, como la colisión entre barcos chinos y filipinos a finales de agosto de 2024, estos generalmente son el resultado de conflictos geopolíticos e involucran embarcaciones de pesca o patrullas más pequeñas. Los mapas mienten. El tipo de mapa más comúnmente utilizado en el mundo se llama Proyecto Mercator. Es solo una de varias formas de representar una esfera en una superficie 2D, esta vez un rectángulo. Uno de los principales beneficios de usar el Mercator sobre cualquier otro tipo de proyección es precisamente para la navegación. Con la proyección de Mercator, los objetos y distancias más lejos del ecuador se distorsionan cada vez más. Esto puede causar discrepancias significativas entre los tamaños de las masas de tierra, por ejemplo, dibujando a Groenlandia del mismo tamaño que África. Sin embargo, lo que no cambia es la dirección que deben tomar los barcos cuando utilizan la navegación tradicional con brújula. Usando una brújula, un barco puede elegir un solo rumbo hacia su destino, y mientras que no se desvíe de su curso, llegará a su destino eventualmente.
Para distancias cortas, la diferencia entre las longitudes de la brújula en línea recta y Mercator es mínima. Para las rutas transpacíficas puede resultar en desviaciones que se extienden por cientos o incluso miles de millas. Esto crea dos efectos polarizantes en la navegación oceánica. Primero, la línea recta entre dos puntos muy lejanos a través del Pacífico puede no ser la distancia más corta que los barcos tienen que recorrer. Los barcos de carga que pueden permitirse hacer correcciones de curso ocasionales pueden seguir la ruta más corta real, que para dos puntos en la misma latitud se curvaría por encima del ecuador y se curvaría por debajo de él. Por otro lado, usar el camino recto, como dice en el mapa, puede hacer el viaje relativamente más fácil, especialmente cuando se trata de peligros adicionales, como ser azotado por el viento y las olas. En realidad, las rutas de envío reales se encuentran en algún punto intermedio, utilizando la ventaja de la proyección de Mercator para mantener la navegación más simple, mientras intentan minimizar la distancia y el tiempo de viaje resultante. Al menos los barcos que pasan solo de un lado del Pacífico al otro no tienen que lidiar con el desastre que es el Estrecho de Malaca. Finalmente, la longitud de la ruta que toma un barco se ve afectada tanto por factores naturales como económicos. Si una ruta de envío tiene vientos favorables y no se desvía mucho de la ruta más corta, podría ser una combinación perfecta. Después de todo, es una relación de dar y recibir entre cuánto combustible necesita quemar un barco para llegar a su destino y cuánto tiempo tomará el viaje. Esto puede llevar a situaciones interesantes donde la ruta más corta sería más peligrosa o iría en contra del viento para ralentizar el barco. Al mismo tiempo, una ruta más larga puede minimizar el riesgo de olas más grandes y daños tanto al barco como a su preciada carga o pasajeros. Esperamos que hayas aprendido un poco sobre las complejidades del envío marítimo. ¿Sobre qué tema te gustaría que hablemos ahora? Comparte tus opiniones en los comentarios abajo. Gracias por ver el video.